Y yo recuerdo que una vez en una clase dominical nos preguntaban, ¿era Caín guarda de Abel? ¿Debía él ser guarda de su hermano? Sí, hermano. Él debía ser guarda de su hermano y todos nosotros, en cierto sentido, estamos llamados a ser guarda de nuestros hermanos. Cuando un hermano, y eso ya nosotros lo veíamos anteriormente en los versículos 1 y 2, cuando un hermano en la iglesia, en la comunidad cristiana cae, nosotros tenemos la responsabilidad de guardar de ese hermano, de levantarle, de restaurarle. Porque como decía el autor Edward Ware, el pecado es nuestro problema más grande y ser rescatado del mismo es nuestra mayor necesidad. Miren, hermano, tu hermano que se sienta toda la semana en uno de estos asientos de esta iglesia, su mayor necesidad o su mayor problema es el pecado. Y su mayor necesidad es ser rescatado de ese pecado. Su mayor necesidad no es que él no tiene un empleo, no es que él está enfermo. Sus mayores necesidades no son materiales. Su mayor necesidad es espiritual, es el pecado. Y eso no te exime a ti de responsabilidad. Tú juegas como miembro de la iglesia un papel vital en ayudar a tus hermanos con la carga del pecado. Pues eso lo vimos en los versículos que anteceden. Dice sobrellevar los unos la carga de los otros. La iglesia debe ser una comunidad restauradora para que pueda tener salud espiritual y para que pueda tener eficacia en su ministerio. Y en palabra del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, él decía que la comunidad piadosa no permite, o una comunidad piadosa no permite que nadie sea un pecador. O sea, la iglesia como una comunidad piadosa no debe permitir que nadie sea un pecador. No puede cerrar los ojos ante el pecado de los miembros de la iglesia. El pecado en medio de la iglesia debe ser tratado. ¿Y cómo debe ser tratado? Bueno, nosotros vimos parte de esto la semana pasada. Dice que debe ser con humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Decía este hombre de Dios, Dietrich Bonhoeffer, nada puede ser más cruel que esa forma de indulgencia que abandona al prójimo en su pecado, y nada puede ser más caritativo que la seria reprimenda que le saca de su vida culpable. Hacerse de la vista gorda, hacerse el desentendido ante el pecado de mi hermano, decía este hombre de Dios, es una manera cruel de tratar a tu prójimo. Tú sabes que él está en pecado, tú sabes que él está mal, pero tú prefieres hacerte desentendido. Tú prefieres mirar para otro lado. Pero seguía diciendo este siervo de Dios que nada puede ser más caritativo, o sea, nada puede ser una expresión de amor, más grande de amor, que la seria reprimenda, o sea, la exhortación que le saca de su vida culpable. Eso tiene que ver con la restauración, como vimos la semana pasada. La tarea de restaurar al hermano, mis hermanos,
debe ser la tarea en la que la iglesia esté ocupada constantemente. El Señor dijo que nosotros, una de nuestras responsabilidades como iglesia es hacer discípulos. Hacer discípulos. El trabajo de una iglesia no termina cuando alguien cruza por la puerta de la iglesia y dice, sí, yo acepto a Cristo como Salvador, yo me arrepiento de mis pecados, yo renuncio a mi vida pasada y ya. Cristo siguió diciendo que debemos hacer discípulos. Hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa tarea del discipulado no concluye, hermano. Siempre nosotros tenemos que estar ocupados en la tarea de hacer discípulos. Ahora, esa es una tarea muy difícil. Es la confrontación de alguien que está en pecado, que ha caído, es una tarea desagradable. Y nosotros muchas veces preferimos mirar a otro lado, como ya decía. Así que en esta mañana yo quiero que nosotros nos concentremos en 3 peligros que nosotros debemos evitar cuando estamos tratando con los pecados de nuestro hermano. Por eso yo he titulado este sermón, ¿cómo tratar con nosotros mismos mientras tratamos con los pecados de otro? ¿Cómo tratar con nosotros mismos mientras tratamos con los pecados de otro? Así que, ¿en qué nos vamos a ocupar? En 3 peligros que nosotros enfrentamos en esta tarea de restaurar al hermano que cae. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice que uno de los principales peligros que se interponen en la tarea de restaurar a alguien que cae es el peligro del orgullo. Versículo 3. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Tenemos que entender el versículo en su contexto. ¿De qué está hablando el pasaje? De nuestra responsabilidad en la comunidad, en la iglesia. Versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y en el versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Así que es en ese contexto de restaurar al hermano que ha caído, que dice el versículo 3, que el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. En otra palabra, aquí hay una advertencia de un peligro que nosotros enfrentamos. Aquí hay una razón por la que nosotros nos eximimos de la responsabilidad de restaurar al hermano que cae. ¿Cuál es esa razón? El orgullo, el creernos que somos algo. El creyente que no ha caído en pecado puede considerarse como más importante que el que ha caído. Tú ves, eso que le pasó a fulano, le pasó por necio, a mí no me pasa. A mí no me pasa. Podemos colocarnos en la posición del fariseo que estaba en el templo orando consigo mismo y decía, Dios te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Ladrones, adúlteros, es más, ni aún como ese publicano que está ahí. Yo soy superior. Y es ese sentido de superioridad, mis hermanos, por el que muchas veces nosotros no queremos bajar de nuestra alta posición para ayudar a alguien que ha caído. Él se lo buscó. Él se lo buscó. Así que se la arregle ahora. O si no, otra expresión que nosotros solemos usar es, esta no es la primera vez, o ya yo se lo había advertido. Así que escarmienten. Que escarmienten. Pero la palabra de Dios dice aquí
que la razón por la que nosotros actuamos de esa manera es el orgullo. El orgullo es la razón por la que actuamos de esa manera, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es por el orgullo, mis hermanos, que nosotros nos encontramos más fácil criticar al hermano que ha caído que levantarle. Es el orgullo. El orgullo necesariamente no dice, yo soy mejor que tú. El orgullo sencillamente dice, yo soy más importante que tú. Así que yo no puedo dedicar todo mi tiempo, yo no puedo dedicar toda mi existencia a estar tendiéndote la mano, a levantarte, a socorrerte. Así muchas veces pensamos. Pero todo el tiempo es para los hermanos, el hermano que ha caído. Toda la atención es para él. Alguien podría decir, no hermano, mire, la razón por la que yo no enfrento a la gente, a los hermanos que han caído, es porque yo tengo temor, no porque yo sea orgulloso. Pero escucha lo que Dios tiene para decirnos en Isaías capítulo 51, versículos 12 y 13. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal, al hijo del hombre frágil como la hierba? ¿Has olvidado al Señor tu Hacedor que extendió los cielos? ¿Quién piensa tú que eres para temerle a un hombre mortal? Está diciendo el Señor. Cuando yo soy tu Dios, cuando yo soy el omnipotente, el que tiene poder infinito. Así que no me digas que es por temor que tú no actúas contra el hermano que ha caído. El miedo, mis hermanos, puede parecer humilde, pero se basa en el orgullo, dice el Señor. Así que la primera razón por la que nosotros no restauramos al hermano que cae es por nuestro orgullo. Ahora, ¿cuál es la razón de ese orgullo? El texto sigue diciendo, versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué dice? A sí mismo se engaña. ¿Por qué somos orgullosos? ¿Por qué actuamos con orgullo ante la caída de los demás? ¿Saben por qué? Porque nos autoengañamos. Lo que la palabra de Dios está diciendo aquí, que para ser orgulloso hay que ser ciego. Tú y yo somos orgullosos, hermanos, porque somos ciegos. Ciegos para ver que si tú no has caído, no se debe a que tú seas superior a tu hermano. Si tú no has caído, no se debe a que tú eres más santo que todos los demás hermanos. No se debe a que tú seas más fuerte que tu hermano. No, mis hermanos. Si tú no has caído, es por la gracia de Dios que te sostiene. Pero cuando nosotros actuamos de manera orgullosa, ¿sabe qué estamos diciendo? La razón por la que yo no he caído es porque yo soy mejor que tú. Tú eres más débil. Tú eres más falto de carácter. Pero el Señor dice aquí que cuando nos creemos ser algo, no siendo nada, nos autoengañamos. Somos ciegos a nuestro propio pecado y a nuestra propia depravación. Nos olvidamos que nosotros podemos caer, si no fuera por la gracia de Dios, nosotros podemos caer en los pecados más feos, más aberrantes. Hermano, ¿cuántos generales han caído en esta batalla del evangelio de la vida cristiana?
¿Cuántos hombres de Dios han caído? ¿Acaso no era David un hombre conforme al corazón de Dios y un día sucumbió ante la belleza de una mujer? ¿Acaso Pedro, uno de los discípulos del círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo, no le negó? ¿Acaso Tomás, uno de los 12, no fue incrédulo? ¿Y quién eres tú para pensar que tú no puedes caer? ¿Quién eres tú para juzgar al hermano que cae y decir que tú eres superior? El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pero ¿sabe qué, hermano? Es que el orgullo nos hace ciego. Nos hace ciego. Y hay mentiras acerca de nosotros mismos que nosotros nos creemos. No, lo que pasa, a mí no me pasa eso es porque yo hago mi devocional todos los días. Porque yo no me pierdo un culto. A mí no me pasa eso porque yo siempre doy mis ofrendas en la iglesia. En otra palabra, a mí no me pasa eso porque yo soy un creyente fiel. Porque yo soy un creyente fiel. A veces pensamos, mis hermanos, y actuamos de una manera supersticiosa. Pero ¿sabe qué, hermano? Esto no se trata de obras. Se trata de la gracia de Dios. Y a veces cuando nosotros actuamos de esa manera, podemos llegar a ser igual que el fariseo. Así que cuando nosotros no hablamos del pecado, podemos defendernos diciendo simplemente que nosotros somos personas que no nos gusta la controversia. Yo prefiero mejor que los pastores de la iglesia se encarguen de eso, para yo no entrometerme. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando nosotros actuamos así, somos fariseos que durante un paseo evitan el contacto visual con el moribundo que está echado junto al camino. Hay muchas personas necesitadas a tu lado, con muchísimas dificultades en su matrimonio, con muchísimas dificultades con sus hijos, con muchísimas dificultades para practicar disciplinas espirituales, con muchísimos problemas de carácter, luchando con la ira, luchando con su lengua, luchando con los vicios y con muchísimas adicciones. Y tú sabes por qué muchas veces tú no te das cuenta, hermano, porque simplemente tú decides mirar a otro lado. Tú decides mirar a otro lado. No, lo que pasa es que a mí no me gusta meterme en problemas, ni estarme metiendo en vida de nadie. No, hermano. ¿Tú sabes por qué no lo hace? Por el orgullo. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, dice la palabra de Dios aquí. Esto no lo dice Juan Antonio. La palabra de Dios te dice a ti que es por el orgullo. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Y cómo nosotros entonces podemos erradicar el orgullo de nuestra vida espiritual? Bueno, el texto nos dice algo aquí. Hay una declaración que hace el texto. El que se cree ser algo, no siendo nada, lo que la palabra de Dios está diciendo es que tú no te has puesto en tu verdadero lugar. Es que tú no has reconocido qué es lo que tú eres. ¿Y qué es lo que tú eres? Dice Pablo. Nada. En una ocasión le preguntaron a Paul Washer que él hacía para contrarrestar el orgullo en su vida. Y él dijo, cuando un hombre feo se ve al espejo, nunca debe olvidarse que es feo. Por lo tanto, dice él, cuando un cristiano se mire en el espejo de la palabra de Dios, nunca encontrará una razón para ser orgulloso.
Cuando te miras en la palabra de Dios, hermano, te darás cuenta que hay muchos pecados en tu vida con los cuales tú debes tratar. Y esa no es una razón para que tú te desentiendas del hermano que ha caído. No, hermano. El hecho de que nosotros estamos llenos de pecado y que debemos luchar con nuestro propio pecado, no es una razón para decir, bastante problema tengo yo con los míos. ¿Cómo yo me voy a estar metiendo en vida de otro cuando yo tengo muchísimos problemas? Esa no es la razón. Eso no es una razón. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es recuérdate que tú no eres nada para que trate al otro con misericordia. Esto no es de agachar la cabeza y decir, bastante problema tengo yo. Esto es un asunto de decir, mira hermano, yo también lucho. Yo también tengo muchas dificultades en la vida cristiana, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que luchar y nosotros tenemos que salir adelante con la gracia de Dios, porque es Dios que me fortalece. Porque nuestra esperanza está en el Señor. Porque en el Evangelio hay esperanza. Porque el Evangelio restaura. Porque el Evangelio trae perdón. Porque el Evangelio trae vida nueva. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y piadosamente. La gracia de Dios, hermano, impacta la vida y la transforma. Y eso es lo que nosotros debemos decirles a nuestros hermanos que han caído. Yo también soy un hombre o una mujer llenos de muchas luchas y de muchos fracasos, pero ¿sabe qué? En Cristo yo he encontrado la gracia necesaria para sobreponerme a ellos. Es la gracia de Dios, hermano, la que nos va a ayudar. No es nuestra propia fuerza. No es nuestra propia fuerza. El Señor nos dice en Isaías 40:17 que como nada son todas las naciones delante de Él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. El Señor no está diciendo solamente aquí que Juan Amparo no es nada. El Señor no solamente está diciendo que tú de manera individual no eres nada, no. El Señor está diciendo, tú juntas todas las naciones, tú juntas el mundo entero, ¿y qué son delante de mí? Nada. Como nada son todas las naciones delante de Él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Yo no sé qué es eso. Porque nada ya nos humilla. Nada nos descalifica, no eres nada. Pero dice el Señor, serán estimados en menos que nada y que lo que no es. En otra palabra, no hay razón para jactarse. No hay razón para el orgullo. Así que esta expresión, menos que nada, lo que nos dice es que nosotros no deberíamos creernos algo delante de Dios, que no hay razón para vanagloriarnos. Por el contrario, es una declaración que está haciendo aquí la palabra de Dios. El que se cree ser algo no es nada. Y con esa expresión simplemente Pablo está resumiendo la enseñanza de la palabra de Dios acerca de la condición del ser humano delante de Él. En Romanos, el Señor dice, capítulo 7, versículo 18, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita nada bueno. O como dice otra versión, o la 60, no habita el bien. ¿Usted sabe quién dice esa expresión? San Pablo, el apóstol Pablo. El hombre que se atrevió a decir que había trabajado más que todos los otros apóstoles. Y él dice, en mí no habita el bien. No hay nada bueno. El Señor dice en
en el Evangelio de Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Y escribiendo a los Corintios, dice el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 7, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermano, ¿y cuántos versículos más nosotros pudiésemos citar? Cuando Pablo dice que no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus lenguas. O al profeta Isaías cuando dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Hay suficiente escritura en la Biblia que nos dicen que nosotros no tenemos razón alguna como para jactarnos delante de Dios. Cuando tú miras a tu hermano que ha caído, debe hacerlo lleno de misericordia, no lleno de orgullo. Lleno de misericordia. ¿Acaso Cristo, que es nuestro supremo ejemplo, no dice la Escritura que se despojó de sí mismo a fin de obrar la voluntad de Dios? Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él se quitó sus vestimentas celestiales, Él dejó su gloria en los cielos y Él vino a este mundo como un humilde siervo. Y Él llegó a decir que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él es nuestro supremo ejemplo. Y nosotros estamos llamados a seguir su ejemplo. Porque el discípulo no es mayor que su maestro. ¿Cómo podemos considerarnos nosotros algo si Cristo se humilló a sí mismo, si Él se vació a sí mismo? Así que la manera en que nosotros debemos contrarrestar el orgullo es mirando lo que dice aquí la Escritura. No somos nada. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que ese es el primer peligro que nosotros enfrentamos cuando tratamos con el hermano que ha caído, cuando tratamos de restaurar al hermano. Es ese peligro de mirarlo con un aire de superioridad. Es ese peligro de creerme más importante. Es el peligro del autoengaño, de decir a mí no me va a pasar. Es ese peligro de creer que soy algo. La palabra de Dios nos advierte en contra de un segundo peligro, y es el peligro de no pasar la prueba del autoexamen. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no de otro. Para no autoengañarnos a nosotros mismos, la palabra de Dios dice, tú debes examinarte. Tú debes hacer un autoexamen. Es necesario que cada uno examine su obra. Pero cuando tú hagas ese autoexamen, no comience a mirar para los lados, hacia el lado, hacia tu hermano. Yo estoy examinando mi vida delante de Dios. Yo no puedo estar pensando, sí, pero que fulanito es peor que yo. O mira lo que hizo fulanito. No. Cada uno examine su propia obra, someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro.
Cuando nosotros leemos el texto en otra versión, nos damos cuenta que la idea del versículo es que cuando nosotros nos autoevaluemos, no lo hagamos comparando, no lo hagamos con otro en mente, comparándonos con otros. Mire cómo dice la Nueva Versión Internacional. Cada cual examine su conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Hendrickson lo traduce de esta manera: la razón que tiene para jactarte estará en él solo y no en comparación con otro. Lo otro es que alguien pudiese decir, entonces significa que si yo evalúo mi vida y encuentro algo bueno o algo digno, ¿eso es motivo para yo gloriarme? Ahí sí cabe la jactancia. No, hermano. Porque de lo que se trata es de gloriarnos, no en nosotros, sino en Él. Y usted me dirá, ¿y dónde está eso, hermano? En el versículo, está más adelante, versículo 14, si usted lo ve. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo está diciendo, no hay razón para gloriarnos en nosotros mismos. Cuando nosotros nos evaluamos, si hallamos alguna cosa digna de alabanza, alguna cosa buena que hemos hecho, al único que debemos mirar e inmediatamente darle la gloria es a Dios, porque no la hiciste por tu propia fuerza. No se trata de que tú escuchaste que también yo toqué esa guitarra. O tú escuchaste que también yo prediqué el domingo pasado. Me la estoy comiendo, yo soy un monstruo. No, hermanos, no se trata de eso. ¿Sabe qué? Es por la gracia de Dios. Si Dios quiere, te deja mudo y no puede hablar una palabra más en tu vida. Si Dios quiere, permite algún tipo de afección en tu garganta en la que tú no puedas volver a pararte a un púlpito para dirigirte a una audiencia. Es Dios que te da la salud, es Dios que provee los medios, es Dios que te da la capacidad para que tú puedas coordinar ideas. Es Dios, hermano, que te da la destreza para que tú puedas tocar un instrumento o para que tú puedas pararte a cantar. Es Dios que te da la gracia para poder acercarte a cualquier hermano e inmediatamente captar su atención y poder aconsejarle y poder exhortarle con la palabra de Dios. No se trata que tú eres una persona empática, no se trata de tus habilidades comunicativas. No, hermano, no se trata de eso, se trata de la gracia de Dios en ti. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí. Que no se trata de nosotros, se trata de Él. Y que por eso nosotros debemos evaluar nuestra vida. Y si cuando nosotros evaluamos nuestra vida, la palabra ahí, cuando dice cada uno someta a prueba, es a examen. Somete tus obras a un examen con el propósito de aprobar. Es que tú pienses, ¿cuál es la motivación por la que yo estoy haciendo esto? ¿Es para ganar gloria de los hombres? ¿Cuál es la razón por la que yo sirvo al Señor? ¿Cuál es la razón por la que yo estoy en esa iglesia? Y si tú evalúas tu propia vida con sinceridad delante de Dios, en integridad, tú te darás cuenta que no hay razón para gloriarte en ti mismo, sino en Dios. Pero corre el peligro, hermano, de que nosotros no pasemos esa prueba. Y si cuando tú te autoexaminas y tú te quemas en ese examen, entonces la palabra de Dios dice que tú no estás en condiciones de
restaurar al hermano que ha caído. Eso es lo que dice el Señor, que antes de tú sacar la paja en el ojo de tu hermano, debe quitar la viga que está en tu propio ojo. Se trata que tú no debes juzgar al hermano. No, lo que el Señor está diciendo es que debes juzgarlo, que sí, que al hermano hay que juzgarlo. Pero que primero nosotros tenemos que evaluar nuestra propia vida. Pero mira, hay una viga aquí en mí. ¿Y cómo yo voy a abordar al hermano o a la hermana acerca del orgullo? Y cuando yo me evalúo delante de Dios, yo veo que estoy peor que el hermano, que lo que me mueve son actitudes orgullosas. Entonces ahí yo lo que necesito es ayuda, yo necesito ser exhortado, yo necesito corregirme. Entonces está la prueba del autoexamen. Evaluarnos delante de Dios para tú poder ser un instrumento de restauración en la iglesia, alguien que sea de bendición en el pueblo de Dios. Debe ser una persona que se evalúe constantemente ante la presencia de Dios, que diga: Señor, pero mira, hay cosas en mí que están mal. Y eso debe ser el fruto de una evaluación seria de tu vida, de tu carácter, ante la presencia del Señor, no comparándote con otro, como dice el texto. Es una evaluación seria ante la presencia de nuestro Señor. Y en tercer lugar, hay un tercer peligro que nosotros enfrentamos, y es el peligro de perder de vista el día del juicio. El peligro de nuestra responsabilidad final cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Y de dónde tú sacaste eso, hermano? Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga, dice el texto aquí. Lo primero, hermano, es que fíjese que este versículo parece estar en contradicción con el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y aquí está diciendo en el versículo 5 que cada uno llevará su propia carga. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Hay que sobrellevar la carga del otro o yo tengo que ocuparme con mi vida, en mí? Cuando usted examina la Biblia, en el idioma que se escribió, en el idioma griego, no se usa la misma palabra para carga. La primera palabra se refiere a una carga pesada. Es una carga tan pesada que el hermano no puede con ella, necesita. Y ninguno de nosotros podemos, hermanos, solo con la carga del pecado en nuestra vida. Eso es lo que nos dice el versículo 2. Que Dios nos ha colocado en una comunidad, en una iglesia, porque tú no puedes con la carga del pecado tú solo. Y esa carga entre todos es más fácil. Y tenemos la responsabilidad de sobrellevar la carga de nuestros hermanos. Pero aquí en el versículo 5, cuando dice, porque cada uno llevará su propia carga, se usa una palabra diferente. Y esa palabra se usaba para referirse a una mochila. Era el bulto que cargaba un soldado cuando iba a la guerra. De ahí que si usted está leyendo la Nueva Versión Internacional, se dará cuenta que en vez de la palabra carga, se traduce la palabra responsabilidad, porque esa mochila se constituía en la responsabilidad de ese soldado. De hecho, hay una versión que traduce, cada uno llevará su propia factura. Su propia factura. Un día nosotros vamos a tener que rendir cuenta delante del Creador del universo
de nuestra vida, de nuestra existencia. Y fíjense qué interesante, hermano, porque no dice el versículo, cada uno lleve su propia carga. No. Fíjese que el tiempo está en futuro. Cada uno llevará. En el día en el que nosotros estemos delante de Dios, en el tribunal de Cristo, cada uno tendrá que rendir cuenta a Dios de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, como dice Pablo, sea bueno o sea malo. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que la manera en que tú trataste al hermano que cayó, un día tú vas a tener que rendir cuenta delante de Dios cuando Él te llame a su santo trono. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Hermano, cuando nosotros trabajamos en este mundo, cuando tú ves a tu hermano simplemente como un estorbo, como una carga, tú estás perdiendo de vista que un día nosotros nos vamos a parar delante del gran juez del universo, delante de Cristo Jesús. Y en ese juicio, muchos se apartarán de él avergonzados. No se apartarán a la condenación eterna, porque el tribunal de Cristo no es un juicio para condenación, pero sí es un juicio donde nuestras obras allí serán juzgadas. Y cuando tú te olvidas de tu hermano, cuando tú por vergüenza o por cobardía o por simplemente orgullo, mira para otro lado, cuando hay un hermano que está necesitado de una exhortación o de una reprimenda, te está olvidando que un día Dios te va a llamar a cuenta. Porque el que salva a un hermano de pecado, el que salva a un hermano de caer, como dice Santiago, cubrirá multitudes, no solamente salvará un alma, sino que cubrirá multitudes de pecados. ¿Cuánta gente en pecado, extraviado? Alguien se le ha acercado y le ha dicho verdades que él no quiere escuchar, pero que necesita oír. Y aunque al principio no reaccione de una manera correcta, luego en la intimidad de su casa, si es creyente, el Espíritu Santo va a hablar a su vida y le va a confrontar. Y tú puedes ser el instrumento para volverle al camino de su extravío. Hermanos, es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, pero el Señor nos llama a no quitar la vista del hermano. Hay peligros con los que debemos luchar con el orgullo, debemos luchar con nuestra propia vida, el autoexamen que debemos hacernos para quitar las cosas que están incorrectas de nuestra vida. Y está el peligro de perder de vista el juicio de Dios. La vida en comunidad nos impone responsabilidades. Esto de ser evangélico, hermano, esto de ser cristiano, hay que fajarse para esto. Esto no se trata simplemente de tú venir a la iglesia un día a la semana y ya. Y saliste por ahí, tú te desconectas de la iglesia. No, hermano. No, hermano. Esto de ser cristiano es una vida en comunidad. Es una vida que se vive en comunión con Dios y en comunión con los hermanos. Y para eso hay que estar en esto. Para eso, hermano, hay que estar 24/7 conectado con mis hermanos, conectado con la iglesia, conectado con nuestro Señor. Porque la vida en comunidad nos impone responsabilidades que nosotros no podemos eludir.
Solamente tenemos que abrir nuestros ojos, hermanos, y mirar a nuestro alrededor con la compasión de Cristo y nos daremos cuenta de tantas necesidades que hay a nuestro alrededor. Oh, hermano, que Dios abra nuestros ojos para que podamos ver esas necesidades y que no seamos perezosos en cumplir con esta tarea.